Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de los discípulos, habían pescado la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que hacen pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de los discípulos, habían pescado tanto la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: ahora en adelante serán hombres los que hacen pescar. Jesús y los pescadores,
Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de los discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que hagan pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de los discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro:
noche antes, Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que hacen pescar. Jesús y los pescadores obedecieron. Viendo la sorpresa de los discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que hacen pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de los discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que hacen pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que hacen pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que hacen pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que hacen pescar. Jesús y los pescadores serán hombres los que hacen pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de los discípulos, habían pescado en vano la noche Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que hacen pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que hacen pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que hacen pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que hacen pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que hacen pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que hacen pescar.
Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que han de pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que han de pescar. Jesús, de ahora en adelante serán hombres los que han de pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que han de pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que han de pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: ahora en adelante serán hombres los que han de pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que han de pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que han de pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que han de pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que han de pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que han de pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que han de pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que han de pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que han de pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro,
Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que han de pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que han de pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que han de pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Serán hombres los que han de pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que han de pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que han de pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que han de pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de los discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que han de pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que han de pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que han de pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que han de pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que han de pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que han de pescar. Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres los que han de pescar.
Jesús y los pescadores, obedeciendo a su maestro, Pedro echó sus redes en el mar e inmediatamente se llenaron de peces. Viendo la sorpresa de sus discípulos, habían pescado en vano la noche antes. Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante serán hombres